En una peligrosa unión que advertimos aquí en Testigo Directo desde abril del año pasado. Fue una investigación de nuestro periodista Alexander Oyola, la unión entre las FARC y el grupo terrorista ETA, que ha cobrado mucha vigencia por estos días, después de que un juez español acusara al gobierno de Venezuela de tener vínculos con estas dos organizaciones terroristas. Este es el informe. Los supuestos vínculos entre las FARC, ETA y el gobierno de Venezuela para atentar contra personalidades de Colombia hizo volver la mirada hacia Hugo Chávez por parte de los que se ven amenazados de muerte, como el expresidente Andrés Pastrana. El gobierno colombiano tiene que pedirle al presidente Chávez que nos dé una explicación clara, directa y concreta también de sus actos, o por lo menos qué está pasando en su país. La primera pregunta. Pastrana quiere una amplia sustentación y no una lacónica respuesta de Hugo Chávez. El gobierno colombiano ahora nos está acusando de injerencia. Es que otra cosa se concluye con la declaración de un exguerrillero y excomandante de escuadra de las FARC, que fue entrevistado por Testigo Directo y señala a Venezuela refugio de ETA y las FARC. Escuchen bien. En el año 2003, en el mes de octubre, se nos presentan dos personas con una propuesta que ya está avalada por el secretariado y por la dirección de la ETA, que es unos días de entrenamiento mutuo. Eso se hace muy cerca a Caracas. Perdón, dijo Caracas. Caracas, Venezuela. En un sitio donde especialmente se queda una delegación colombiana, la delegación de las FARC, que nosotros llamamos Villa Colombia porque pues solo habían colombianos y venezolanos en protección. No es intriga, tampoco un complot. Felipe es exguerrillero, se desmovilizó, pagó su condena y hoy, sin tapujos, cuenta que vio la presencia del grupo terrorista ETA en Colombia y Venezuela, porque compartió con ellos y recibió instrucciones. A nosotros nos entrenaron, por ejemplo, en el uso de dispositivos explosivos a través de celular y a través de otros medios, el uso de GPS, el uso de tecnologías de rebote satelital, ese tipo de cosas que para la época que estoy hablando, más o menos entre el 2000 y el 2003, las FARC apenas estaban empezando a usar. Reconoce que sirvió de guía para los etarras que estuvieron recorriendo Colombia. En cada departamento dejaron un promedio entre 9 y 15 personas, ¿sí? Por ejemplo, en el Cauca dejaron 15 personas, en el Tolima solamente fueron 9, en el Valle del Cauca fueron 12 y así. La idea de la ETA era entrenarlos en guerra de guerrillas porque había un destacamento especial que la ETA tenía pensado para ubicarlo en la frontera con Francia. Y nos da más información que la Fiscalía General de la Nación. Cartas de Manuel Marulanda a Hugo Chávez. Da más información que lo divulgado por el gobierno sobre los computadores de Raúl Reyes. Escuchen nombres. Inicialmente la persona que se nos presenta dice llamarse Teo de las Casas. Después con otro nombre aparece en el segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, al lado del señor Iñaki Gil de San Vicente, que es uno de los presidentes de la Coordinadora Continental Bolivariana. Nos ofrecen, digamos, la apertura de unos espacios de trabajo a través de una organización que la organización como tal no es de ellos, pero en la que ellos tienen influencia, que es la Organización de Solidaridad para África, Asia y América Latina, OSPAL, que es la organización en la que trabajaba la señora Remedios, que fue capturada. Atentar contra el vicepresidente y contra el ministro de Defensa. No dudamos en presentar las declaraciones de Felipe al expresidente Andrés Pastrana, uno de los que aparece como objetivo para ser asesinado. Las expresiones en el rostro del exmandatario lo dice todo. Complicado. Yo la verdad que nunca había oído una declaración tan contundente, es decir, hay fechas, hay nombres, hay lugares, inclusive más que lo de Raúl Reyes. Aquí lo que tenemos que llegar es al fondo del problema, porque estamos hablando inclusive de organizaciones narcoterroristas, no solamente terroristas, sino financiándose también con recursos de narcotráfico. Pastrana pregunta, ¿por qué desde Palacio, la Cancillería o el Ministerio de Defensa nunca se dijo nada? El financiamiento de Venezuela a las FARC. Y van 2 años, soltando a cuentagotas información contenida en la computadora del abatido guerrillero Raúl Reyes. No estamos hablando, como decimos aquí, cosa de poca monta. Es un atentado al presidente de Colombia, a un expresidente de Colombia, a personalidades colombianas, y no tenemos ninguna información. Están más informados periodistas e investigadores españoles sobre la relación ETA-FARC-Venezuela,
como ocurre con Florencio Domínguez, quien ha recopilado información de algunas interceptaciones a ETA. ETA y las FARC están fabricando bombas conjuntamente, están adiestrándose de manera conjunta, están preparando atentados conjuntos. Esa relación por el territorio venezolano y el gobierno del señor Chávez no hace nada por impedirlo. Agrega que en España se sabe cómo directamente Chávez ha abogado por etarras y luego les ha dado protección en su territorio. Hace 4 años el gobierno del señor Chávez negoció un acuerdo con un abogado de miembros de ETA en virtud del cual indemnizaba a 3 miembros de ETA que habían sido expulsados de Venezuela a España en el año 2002 y 2003 y ofrecía la nacionalidad a otros miembros de ETA que estaban reclamados por las autoridades españolas. Soportándose lo dicho por la audiencia española y las anteriores declaraciones, el exjefe de Estado, Andrés Pastrana, insiste en que se aclare este problema que se convirtió en seguridad nacional. No lo estamos acusando. Yo creo que no se trata de acusar, sino que nos explique claramente qué fue lo que pasó. Y si es así, ¿qué pasaría? Ya el presidente tiene que tomar las medidas. Es decir, un país, lo que tenemos que entender hoy es que estando la ETA en la lista de terroristas de la Unión Europea, estando la FARC en la lista de terroristas de la Unión Europea y de los Estados Unidos, ¿cuáles van a ser las reacciones de esos países? La explicación debería partir desde por qué el presunto etarra Arturo Cubilla Fontán reside en Venezuela y ha ocupado altos cargos en el gobierno de Chávez desde 1999. Los nexos FARC-ETA hacen entrever que la lucha en el campo internacional ha sido el dolor de cabeza de los gobiernos colombianos desde o mucho antes de 1990. Lo que pasa es que para la diplomacia colombiana eso es una gran vergüenza, porque en 20 años dejaron avanzar, digamos, este proceso de tal manera que se aterran hoy en día y no saben cómo explicar y cómo decirle a la opinión pública que su labor fue infructuosa. No podemos concluir este informe sin reconocer que las declaraciones tan precisas de Felipe, exmiembro de las FARC, son una primicia y una prueba contundente de cómo ETA y FARC han unido sus tentáculos. Esta última expresión puede resumir todo. Esta propaganda... Hace unos años no se consideraba a la FARC sino como una guerrilla del monte. Cuando se empieza a descubrir que la FARC han construido y tejido todo un entramado internacional que involucra no solamente a personas de larga tradición en derechos humanos, en trabajo social, sino miembros de la diplomacia de otros países y hasta presidentes de otros países, pues eso ya cambia la visión sobre la FARC y la gente empieza a entender que nada de eso es imposible, sino que es lo más probable. Ahora la cuestión es probarlo. Probarlo, algo de lo que se tiene que encargar la justicia, los gobiernos de los países involucrados y quienes hayan sido testigos directos.